Señor Peñaranda, buenos días. ¿Cuáles son los factores que explican que en el Perú haya aumentado la pobreza en 1% luego de haber sido un modelo en la región, en el mundo, en la reducción de este flagelo social? Un gusto estar contigo, Víctor Andrés. Siempre un placer y siempre haciendo preguntas complicadas. Mira, si uno hace un análisis para atrás, no de 1 o 2 años, un buen número de años, queda clarísimamente demostrado que hay 2 elementos que te garantizan que la pobreza baje y sube el beneficio global de un país. Claramente te lo demuestra en el caso del Perú, que inclusive fue calificado como líder en América Latina y un ejemplo inclusive a nivel mundial, y es la tasa de crecimiento. Con una tasa de crecimiento alta de manera sostenida, no se trata de crecer 1 año o 2, sino de manera sostenida, tú cabalmente puedes bajar la pobreza. Al final del día, la pobreza es un problema de ingresos. Y no tienen las familias o las personas ingresos, o es insuficiente porque no tienen empleo, o el empleo es inadecuado. Entonces, si tú creces a tasas altas, en promedio, la década pasada se creció por encima del 6%, y si retiramos el año 2009, que fue crisis mundial, donde el Perú fue uno de los 3 o 4 países en el mundo que creció, el Perú crecía más del 7% promedio anual. Eso te explica la caída significativa de la pobreza, el incremento de la clase media. Pero ¿qué sucede? A partir del 2014 se nota ya la caída, pero desde el 2011 el país empieza a crecer a tasas menores. Todos nos dimos cuenta, o algunos más que otros, cuando el 2014 llega a 2.4. En un país que tiene 72% de la población económicamente activa informal, que son, digamos, 12 millones de trabajadores, y de ellos 80% son vulnerables. Quiere decir que si la economía no crece, ellos pueden ser los primeros en caer. Este gran avance de la clase media en el Perú, que ha sido también materia de estudio y de análisis a nivel latinoamericano, y que ha permitido que el consumo aumente y que las necesidades y las aspiraciones de muchas familias peruanas se empiecen a lograr. Estamos hablando de una clase media que representa alrededor del 42% de la población, 14 millones de peruanos, digamos. De esos, 40%, alrededor de 5 millones y medio, son vulnerables. Si la economía sigue creciendo a tasa alta, esto sigue mejorando y esos vulnerables, termino con esto, siguen bajando. Pero a tasas de 3% promedio, que ha sido entre el 2014 y el 2017, no hay forma de enfrentarlo. ¿Cuánto es lo mínimo que el Perú debe crecer para lograr reducir pobreza, absorber la demanda de empleo anual que se genera? Así es. Digamos, ¿cuál es el piso que el Perú debería tener? Claro, hablar siempre del piso es un problema, ¿no es cierto? Pero muy buena la pregunta, Víctor Andrés. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos hecho un cálculo, lo que le llaman los economistas elasticidad, pobreza, producto. O sea, ¿cuánto tiene que crecer el producto para que la pobreza por lo menos no se mueva? 3.4. Pero además el Perú es un país donde todos los años se incorporan 270.000 personas al mercado de trabajo, jóvenes fundamentalmente, y para eso tú necesitas crecer, para darles empleo, necesitas crecer alrededor del 4%. Entonces la economía peruana no puede crecer menos de 3,5%, y estamos creciendo un punto menos. El año pasado fue un punto menos, el 2014 fue un punto menos, y en el periodo 2014-2017, con 3% de promedio, estábamos medio punto a 1 punto por debajo. Esto más o menos estaba siendo maquillado con programas sociales, que siempre son necesarios. La gente pobre necesita una ayuda temporal, pero no es la solución. Peor aún cuando la recaudación empieza a tener problemas, la administración de los programas es igual y empiezas a verte enfrentado a la realidad, que es, si no creces a tasas altas, no lo solucionas. Pero además, si no intensificas la educación, la capacitación y el entrenamiento, tú no puedes incrementar la productividad. A eso voy. Pero antes de eso, señor Peñaranda, ¿qué le podemos decir entonces a esta especie de pobretólogos que han surgido en el Perú,
que nos señalan que como hemos llegado a 20% en promedio de pobreza en el Perú, ya es más difícil reducir pobreza a partir de ahí y que por lo tanto la solución es incrementar el gasto social, aumentar los programas sociales, claro, con mayor focalización. ¿Y qué le podemos decir ante esta especie de explicación del aumento de la pobreza en el Perú? Mira, Víctor Andrés, yo lo pondría al revés. Cada vez que es más necesario, más recursos para más programas sociales, la luz ámbar no, la luz roja se prende, que vas mal. Porque el éxito de una economía es cuando cada vez necesitas menos plata para programas sociales, porque quiere decir que tú has tenido el éxito de darle a las personas y a la familia una buena educación y una buena oportunidad de trabajo, sea que lo emplees o que tenga la capacidad y la productividad para emprender su propio negocio. Entonces, cuando tú creces, la economía avanza, mejoras la educación, profundizas el capital humano, vas a tener resultados como los hemos venido teniendo. La pobreza de alrededor de 50 estaba bordeando los 20, hoy está cerca de los 22 puntos porcentuales. Y por otro lado tienes que la clase media, que empezó a crecer, esos vulnerables pueden caer. Entonces la respuesta es más crecimiento económico, que significa más inversión pública y privada. Por ejemplo, digamos, un tema central es las reformas, ¿no? Pero antes quiero preguntarle lo siguiente. En la hipótesis de que en el Perú, por ejemplo, se hubiesen ejecutado todos los proyectos mineros, hay estudios que señalan conclusiones sobre este tema. El Perú estaría creciendo mínimo por encima del 5% y la pobreza podría reducirse en 2021 a menos del 15%. Eso es lo que señalan los estudios. ¿Nos está pasando la factura esta ausencia de inversión? Sin ninguna duda, y por eso te lo mencioné al término de la pregunta anterior. El Perú, lamentablemente, el ambiente de negocios, y no lo digo yo, César Peñaranda, lo dice el Banco Mundial, el ambiente de negocios en el Perú se ha ido deteriorando hace 3-4 años. La productividad ha ido cayendo. Entonces la inversión ha sido siendo afectada, particularmente la inversión minera. Tenemos una cartera de alrededor de 56.000 millones de dólares y en las regiones más pobres del país. Acá lo que no tiene sentido y no puede explicar a alguien de fuera que sabe que hay oro, plata, cobre, enormes riquezas en ciudades como Cajamarca, Huancavelica, Capurímac, miran los niveles de pobreza y se quedan espantados porque no lo pueden creer. Entonces es muy cierto lo que dices tú. Más aún, nosotros hemos hecho un escenario, varios escenarios. Si seguimos creciendo a 3%, no vamos a salir del nivel de pobreza y va a seguir aumentando. No obstante, los programas sociales va a seguir aumentando. 4%, que es el marco macroeconómico multianual, que es más o menos lo que se aspira a crecer, nos puede más o menos aliviar, pero al 2021, con ocasión del Bicentenario de la República, la pobreza va a estar alrededor de 18, lejos del 15, 18, 17. Para alcanzar un nivel de pobreza, o sea, para ir progresivamente bajándola y llegar al 2021 y celebrar el Bicentenario optimistas, si crecemos alrededor del 6%, estaríamos con una pobreza de alrededor de 12 o 13%, que es una cifra bastante manejable, y de ahí quizás va a ser un poco más difícil reducirla. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Justamente lo que tú acabas de decir. Las reformas. Las reformas, favorecer la inversión minera, la infraestructura, la brecha de infraestructura, empezar a cerrarla a una mayor celeridad, y las reformas estructurales que han sido prácticamente abandonadas. O sea, la conclusión sería la siguiente. Digamos, uno relanzando la inversión pública puede inyectar movimiento a la economía, pero la gran meta sería 4%, ¿no? Es decir, tal como están las cosas, tal como está el carro, uno le puede meter gasolina, puede ajustar el mecanismo y puede máximo llegar a 4%, y eso es 18% en 2021. Para crecer a tasas altas necesitamos esta segunda ola de reformas. Ya no se puede eludir este tema. ¿Cuáles son esas reformas estructurales que el Perú necesita para volver a adquirir esa velocidad crucero que viene de los 90? Mira, yo tengo una agenda
entre 7 políticas y reformas, que enfrenta dos cosas: la coyuntura, porque hay que salir de este crecimiento de 2,5 y salir con cierta rapidez, te ayuda a enfrentar la coyuntura, pero además, paralelamente, con una visión de mediano y largo plazo que te permita llegar al 2021 con cifras socioeconómicas e indicadores mucho mejores. La primera es asegurar la estabilidad fiscal. Y en esa ruta va bien planteado lo que el ministro ha señalado, que es ajustar la política tributaria. Yo hablaría de una reforma tributaria. El ministro Tuesta. El ministro Tuesta. Yo hablaría de una reforma tributaria ya, pero digamos, está claro en que hay que ajustar la tributación, ajustar el gasto corriente, que significa empezar a hacer reforma del Estado. Eso es importantísimo. Y eso te va a dar la tranquilidad de que hay estabilidad fiscal, que es fundamental para que las agencias internacionales de calificación mantengan al Perú en el grado de inversión, que es sustantivo para precisamente llevar los proyectos adelante. Adicional a ello, y con visión no solamente de corto plazo, sino mirando el mediano y largo plazo, la inversión. La inversión en el corto plazo te genera empleo, te genera ingresos, ayuda a bajar la pobreza, ayuda a subir la clase media, pero simultáneamente la inversión te incrementa la productividad, te hace más competitivo, por lo tanto inclusive favorece las exportaciones. En un mundo, una economía internacional que está propicia para aprovecharla. Pero adicional a ello, 5 medidas complementarias claves y que progresivamente se han ido olvidando y que hacen el cambio sustantivo, que son las reformas estructurales. La reforma laboral. El Perú tiene una política laboral quizás una de las más rígidas en el mundo. Esa hay que sacarla. La reforma que va orientada al capital humano, que son 2, educación y salud. Te digo algo, Víctor Andrés, los países asiáticos dicen que al 2040 el 50% de los empleos que conocen ellos van a desaparecer. Porque la cuarta revolución industrial, que marcha no a velocidad de automóvil o de tren, va como un avión, ya está presente hace rato. Entonces tú tienes que educar, entrenar y capacitar a tu capital humano de una manera distinta y muy rápido. Entonces la inversión y la reforma en este caso, profunda de la educación, que se ha empezado pero que hay que acelerarla, y de la educación es fundamental. Y de la mano de ella, todo lo que tenga que ver con innovación, ciencia y tecnología. En promedio, América Latina no invierte 1% del PBI, menos del 1%, no llega. Los países de la OECD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que básicamente son integradas por países desarrollados, ellos en promedio invierten en innovación, ciencia y tecnología cerca de 3 puntos del PBI. El Perú no llega a 0.2. Entonces tú tienes que invertir en ello y eso va de la mano con la educación, la inversión en capital humano. Uno podría resumir que las 3 grandes patas de un relanzamiento del modelo y de la base de esta segunda ola de reformas que el Perú necesita es: 1, la infraestructura institucional y legal del mercado. Clarísimo. La infraestructura física del mercado y el capital social, ¿no es cierto? Sin duda. Es decir, más capitalismo por todos lados, ¿no? Mira, tú lo acabas de decir, una economía social de mercado, que lo dice la Constitución, requiere lo que tú acabas de mencionar, instituciones sólidas. Y ahí los 3 poderes del Estado, sin perder autonomía, en mi opinión, debieran trabajar muy coordinados. Mucho se escucha que el Ejecutivo tiene 3 años. El Congreso también le quedan 3 años. Ambos tienen un horizonte de 3 años para dar resultados pensando en el país. Por lo tanto, las instituciones es clave. Y cuando hablamos de instituciones estamos implicando eliminar corrupción, bajar inseguridad y que se respete el Estado de Derecho, el imperio y la ley. Adicionalmente a ello, lo que tú acabas de decir, la infraestructura física y de capital humano, la inversión y las reformas. Si logramos cambiar el rumbo en esa dirección, yo te podría decir que al 2021 el Perú puede nuevamente ubicarse en la ruta para llegar a ser en algún momento un país del primer mundo, pero más temprano que tarde. Caso contrario,
como venimos creciendo hoy y dejando de lado las reformas porque no es el momento propicio, no lo vamos a lograr. No, y peor aún, podemos retroceder. Eso es la trampa de ingreso medio que suelen definir los economistas, y es la involución. Yo te diría, si me permites, yo a la trampa de ingreso medio no la utilizo mucho. Y yo creo que eso inclusive sirve a veces para mis propios colegas buscarle excusas a esto. Para mí, la trampa que estamos hoy día es la trampa de los errores, la trampa de la inacción. Entonces hay que eliminar esos errores, hay que eliminar la inacción, hay que tomar acciones de coyuntura y simultáneamente pensando en las reformas que te saca al país de esa trampa, entre comillas, de los ingresos medios, pero que en el fondo es salir de la trampa de los errores y de la inacción.